Buenas, ¿cómo están? Esta es la Escuela de Estudios Bíblicos de la Iglesia Cristiana Misionera en Manhattan, Nueva York. This is the School of Bible Study of Christian Missionary Church in Manhattan, New York. Y yo soy el pastor Jorge Roa. He is Pastor Jorge Roa. Gracias por estar con nosotros una vez más. Thanks for being with us once again. Si esta es tu primera vez en entrar, This is your first time joining us. sí, muchas gracias por estar conmigo. Thanks for being with me. Vamos a la música mientras esperamos que otros entren para acompañarnos. Let's go to the music while others come in to join us. Y buscando en los archivos, And looking at my archives, encontré esta grabación que será de grato recuerdo a los hermanos de la Iglesia Cristiana Misionera. I found this recording that will be a good memory for the people of Christian Missionary Church. Bueno, es nuestro hermano Giovanni Álvarez Brother Giovanni y nuestra Alvarez hermana Melissa Agostini and Melissa Agostini cantando Dame tus ojos singing Give Me Your Eyes. en el nombre de Jesús. Vamos a ver si esto arranca. Ok. Eso es. Sigan entrando, gracias. Continue coming in, thank you. Déjenme subirlo. Aleluya. Sí, Señor, dame lo que necesito para queremos seguir. Aleluya. Yes. Entra, quédate con nosotros. Stay with us, come in. Aleluya. Aleluya. Dame tu voz, dame tu aliento. Sí, Señor. Para siempre, sí, Señor. Aleluya. Treinta segundos y arrancamos con la palabra. 30 seconds. We start with the word. Stay with us. Quédate con nosotros. Sí, Señor. Sí, Dios. Aleluya. Amen. Dios bendiga a nuestro hermano Giovanni. God bless Brother Y Giovanni Dios bendiga a nuestra hermana Melissa, and Sister Melissa, donde quiera que estén los dos. wherever they might be. Amén. Aleluya.
Así que agradecemos al Señor. Bien, vamos a estudiar la palabra de Dios y agradecemos a la escuela bíblica, We are thankful for the Bible school, siguiendo al maestro, continuing following the master, que se escucha por Radio Transmundial, that is heard through Radio Transmundial, por Transworld, sus notas y comentarios que utilizamos for their notes and commentaries that we utilize como ayuda a nuestra presentación. as a help to our presentation. Nos ayudan muchísimo. They help us a lot. Amén. Y nos detuvimos en las palabras de Jesús del versículo 30, We stopped on verse 30 en el capítulo 5 del Evangelio de Juan. in John chapter 5. Eso fue la última presentación. That was the last presentation. Ok, el versículo 30 dice lo siguiente. Verse 30 says the following: No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. I can of myself do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is righteous, because I do not seek my own will, but the will of the Father who sent me. Y dije que encontramos que Jesús se limitó a sí mismo, And I said that Jesus limited himself. que cuando vino como hombre no fue para hacer su propia voluntad, That when he came as a man, it was not to do his own will, sino para hacer la voluntad de su Padre. but to do the will of his Father. Estaba operando en perfecta unidad y sumisión a su misión. He was operating in perfect unity with his mission. Ajá, to his mission. Ajá. Y que este es el ejemplo que nosotros debemos de seguir en el día de hoy. And this is an example that we should follow today. Mencioné que la humanidad ha estado en rebeldía ante el cielo I mentioned that humanity is in rebellion against the heavens desde que Adán salió del huerto del Edén. since Adam came out of the Garden of Eden. Ahora bien, Jesús menciona que hay testigos que dan fe de sus afirmaciones de ser Dios hecho carne. Jesus mentions that there are witnesses that give affirmations of God being made flesh. Y hoy vamos a ver lo que otros testifican. And we're going to see what others have testified. Y vamos a ver qué fue lo que el Señor Jesús quiso decir And we're going to see what Jesus meant to en say estos versículos que vamos a mirar. in these verses that we will be studying. Debes de tener tu Biblia, Have your Bible, debes de please, tener una libreta para a escribir notas, notebook to write notes, para que puedas recibir la palabra de Dios. so that you can receive the Word of God. Bueno, versículos 31 y 32 es donde vamos a comenzar. Verses 31 and 32 is where we're going to begin. Dijo el Señor, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Jesus said, if I bear witness of myself, my witness is not true. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. There is another who bears witness of me, and I know that the witness which he witnesses of me is true. Entonces la Escritura nos enseña que toda declaración debe basarse The scriptures show us that every declaration must be based en el testimonio de dos o tres testigos. upon the witness of 2 or 3 witnesses. Sí, Mateo capítulo 18, versículo 16. Matthew 18:16, Y en el Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 17, versículo 6. and in the Old Testament, Deuteronomy 17:6. Entonces, Jesús sabe que si Él da testimonio de sí mismo, Jesus knows that if he is a witness to himself, su testimonio no hubiera sido ni legal ni válido. his testimony would not be legal or valid. Entonces, los oponentes judíos afirmaban que su testimonio propio no era suficiente. The Jewish opponents affirmed that his testimony by itself was not sufficient. Ajá. Entonces, Jesucristo ofreció más testimonios a manera de evidencia de lo que Él decía hacer. Jesus offered many testimonies as evidence of the things that he was going to do. Ajá. Jesucristo consciente en retirar su propio testimonio. Jesus was conscious of, Consented en quitar o sacar su propio testimonio, in keeping at bay his own testimony, porque no lo necesitaba en realidad. because he didn't need it in reality. En cambio, Él presenta 4 testimonios para demostrar la verdad. He presents 4 testimonies to show
the truth. Ajá. En los versículos 37 al 40, del versículo, 33 al 47, Jesús da confirmaciones adicionales. Verses 33 to 47, Jesus uses additional confirmation De fuentes que son incensurables, que pueden corroborar sus afirmaciones. by sources that can corroborate his affirmations. Entonces, vamos a mirar esos testigos. So let's look at these witnesses. El primer testimonio es el testimonio del precursor. The first witness is the witness of the precursor. Ya aparecen los versículos 33 al versículo 35. And these are in verses 33 through 35. Amén. Gloria sea al Señor. Del 33 al 35. Bien. Dice el versículo 33 al 35. Bueno, vamos primero a mencionar algunas cosas importantes. El propósito del ministerio de Juan el Bautista The purpose of the ministry of John the Baptist era preparar a Israel para cuando llegara el Mesías. was to prepare Israel for the Y Messiah's ya aquí no coming. estamos hablando de Juan el apóstol. And we're talking about John the No, Apostle. aquí no estamos hablando de Juan el We're apóstol. not talking about John the Ahora vamos Apostle. a hablar de Juan el Bautista, We're speaking about John the que Baptist, no es el escritor del Evangelio. who is not the writer of this gospel. Y en Juan 1:23, And in John 1:23, Juan el escritor dice que Juan el Bautista venía para preparar el camino del Señor. John the writer said that John the Baptist was coming to prepare the way for the Lord Y venía para identificarlo cuando él apareciera. and was going to identify him when he appeared. Eso está en Juan capítulo 1, versículo 31. That's in John chapter 1 verse 31. Y nosotros lo vimos. And we saw it. Dice, por tanto, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, es de quien yo decía, viene después de mí, pero es anterior a mí, porque ya existía antes que yo. John bore witness of him and cried out, saying, This was he of whom I said, He who comes after me is preferred before me, for he was before me. Eso es Juan capítulo 1, versículo 15. That's John chapter 1, verse Entonces, 15. ese era el trabajo de Juan el Bautista. That was the work of John the Baptist. El testimonio de Juan el Bautista respaldaba las afirmaciones del Señor Jesús. The testimony of John the Baptist confirmed the affirmations of the Lord, Que era el Mesías. that he was the Messiah. Como Juan el Bautista era considerado profeta de Dios Since John the Baptist was considered a prophet of God por los judíos de aquel tiempo by the Jews of that time, y era el primer profeta en 400 años, he was the first prophet in 400 years. después del túnel del silencio, él fue el primer profeta que apareció. After the tunnel of silence, he was the first prophet that appeared. Entonces el testimonio de Juan el Bautista tenía peso considerable. So his testimony had considerable weight. Amén. Dijo en el versículo 33, He said in verse 33, vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. You have sent to John, and he has borne witness to the truth. Él estaba diciendo que era verdad que Juan el Bautista dio testimonio de él. He was saying it is true that John the Baptist gave Pero testimony of Jesús him. indicó que se refería a otro testigo. But Jesus indicated that that referred to another witness. En otras palabras, eran dos testigos los que ellos debían reconocer. In other words, there were two witnesses that they needed to recognize. ¿Qué dice el versículo 34? What does verse 34 say? El versículo 34 dice, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, sin embargo, digo esto para que vosotros seáis salvos. Yet I do not receive testimony from man, but I say these things that you may be saved. Entonces él alegaba tener un testigo más importante que el testimonio de un hombre. So he alleged to have a witness that was more important than the testimony of a man. Sin embargo, However, Jesús declaró a favor de Juan el Bautista. Jesus declared on John the Baptist's favor. Él en realidad dijo que Juan el Bautista era importante, He in reality said that John the Baptist was important. que lo que Juan el Bautista dijo era cierto. That what John the Baptist said was true. Según la versión que nosotros tenemos, él le llamó una antorcha. According to the version that we have, he called him a torch. En realidad, la traducción más exacta debiera de ser una lámpara. In reality, a more exact translation would be a lamp. Una lámpara. A lamp. Porque Jesús es la luz Because Jesus is the light. y Juan es el portador de su luz. And John is the bearer of his light. Él es su lámpara.
He is his lamp. Entonces continuemos con los versículos 35 y 36. So let us continue with verses 35 and Y 36. vamos bastante rapidito, ¿no? We're going pretty quickly Porque vamos a llegar a un sitio donde vamos a tener que detenernos un poquito. because we're going to stop at a place where we're going to spend some more Así que quédate time. con nosotros. So stay with us. Ajá. Entonces, mira cómo dice el 35 y el 36. Él era antorcha o lámpara que ardía y alumbraba. Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. He was the burning and shining lamp, and you were willing for a time to rejoice in his light. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. But I have a testimony that is greater than Las John's. obras que el Padre me dio para que cumpliera, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. But I have a greater witness than John's, for the work which the Father has given me to finish, the very works that I do bear witness of me, that the Father has sent me. Entonces el segundo testimonio, el testigo que Jesucristo dice que So tiene, the second witness that Jesus Christ says that he es has el testimonio de sus propias obras. is the testimony of his own O sea, works. más importante que el testimonio de Juan Bautista, More important than the testimony of John the eran Baptist las obras que Jesucristo hacía, las que eran más convincentes it was the works that Jesus Christ did that were more convincing que el testimonio del más grande de los profetas. than the most greatest of the prophets. Y eso lo podemos ver, que él era el más grande de los profetas en Hechos 2:22. And the fact that he was one of the great prophets, it says it in Acts Anota 2:22. esas citas bíblicas para que tú las puedas estudiar después. Jot down those verses, you can study them later on. Entonces, por ejemplo, los milagros del Señor Jesús For example, the miracles of the Lord Jesus. llevaron a Nicodemo a confesar: They called Nicodemus to confess, Maestro, sabemos que Dios te ha enviado, Rabbi, we know that you came from God, porque nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. for no one can do these signs that you do unless God is with him. Eso lo vimos en Juan 3:2. We saw that in John 3:2. Entonces, en las obras de Jesús, So then the works of Jesus, también en Juan 7:31, also in John 7:31, se registra lo siguiente: registers the following. que muchos de la multitud creyeron en él y decían: Many of the people believed in him and said, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. when the Christ comes, will he do more signs than these which this man has done? O sea, la gente entendía que él hacía muchísimas señales. In other words, the people knew that he did many signs. Mira, hasta los enemigos más enojados de Jesucristo, Even the worst, the angriest enemies of Jesus, los principales sacerdotes y los fariseos, the Pharisees and the chief priests, reunieron el concilio y dijeron, gathered the council and said, escucha, Juan Listen. 11:47, John 11:47, ¿qué haremos? what shall we do? Este hombre está haciendo muchas señales. For this man works many signs. Entonces, las obras de Jesús So the works of Jesus eran el segundo testigo. were the second witness. Ya con dos era suficiente. With two, it was sufficient. No debieran de haber tenido más problemas. They should not have had any more Pero ellos problems. no querían aceptar a Jesús. But they did not want to accept Jesus. Y aquí vemos que las credenciales de Cristo, que Cristo tenía, And we see that the credentials that Christ had eran los milagros que hacía. were the miracles that he did. Déjame decirte, no se trataba de unos pocos casos aislados de sanidad. It was not just some isolated cases of healing. Jesús iba donde estaban las multitudes. Jesus went where the multitudes Él iba por were. los senderos y por los caminos apartados. He went to the lonely pathways. Y mientras Jesús caminaba, While he walked, sanaba a los enfermos, he healed the sick. libertaba a los endemoniados. He delivered the possessed. O sea, las obras de Dios seguían por donde estaba Jesús. In other words, the works of God followed wherever Jesus was. Y no solo había media docena, It wasn't just half a dozen, no eran 100 ni 200 not 100 personas or 200 people que él sanó. that he healed. No. Fue literalmente miles de personas There were literally thousands of people que estaban enfermos y que fueron sanados por el poder de who had Jesús. been sick and were healed by the power of Jesus. Y esto ha sido demostrado abiertamente en la palabra de Dios. This has been openly demonstrated in the Word of God. No hubo una persona que pudiera contradecir
There was Eh, not one person ajá. that could contradict El hecho que Jesús sanaba a los enfermos. the fact that Jesus healed the sick. Cuando Juan dice esto, When John says this, que Jesús dijo esas palabras, that Jesus said those words, nadie pudo decir nada, no one could say porque era anything una realidad. because it was a reality. Habrían sido unos necios si hubieran negado lo que Jesús estaba diciendo, They would be foolish to negate what Jesus was doing porque era una realidad. because it was a reality. Cristo hacía señales y milagros. Christ did signs and miracles, Pero 2000 años más tarde, but 2,000 years later, en las grandes universidades de Europa y de los Estados Unidos, in the great universities of Europe and the United hay States, y cientos de millas lejos de Israel, hundreds of miles away from Israel, hay gente erudita, expertos, there are experts. que están escribiendo libros en los que ellos afirman They're writing books that they affirm que ellos no creen que Jesús haya hecho milagros cuando estaba aquí. that they do not believe that Jesus performed miracles when he was on earth. Sin embargo, However, los milagros eran sus credenciales. the miracles were his credentials. Esas obras testificaban que el Padre le había enviado. Those works testified that the Father had sent him. Sí, Señor. Aleluya. ¿Se atreves a decir amén ahora? You dare say amen? Nadie podía refutar las palabras que Jesús estaba hablando. No one could refute the words that Jesus was saying. Las señales de Jesús The signs of Jesus hablaban por sí solas. spoke for themselves. Aleluya. Leamos los versículos 37 al 39. So let's see verses 37 through 39. Dice la Biblia: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. And the Father himself who sent me has testified of me. Versículo 38 dice: nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. You have never heard his voice at any time nor seen his form. Ni tenéis su palabra morando en vosotros. For you do not have his word abiding in you. Wow, eso fue un golpe por el hígado. That was a strong hit. Porque no creéis a quien él envió. Because whom he sent, him you do not believe. Versículo 39. Verse 39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. You search the scriptures, for in them you think you have eternal life. Y ellas son las que dan testimonio de mí. And these are they which testify of me. Entonces aquí tenemos el tercer testigo. So here we have the third witness. El testimonio de la palabra del Padre. The witness of the word of the Father. En los versículos 37 y 38. Verses 37 and 38. Ajá, entonces oye lo que dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Look what it says, and the Father himself who sent me, he has testified of me. Entonces, además del testimonio de Juan el Bautista, In addition to John the Baptist's testimony además de las obras de Cristo, and the works of Christ, otro es el que da testimonio acerca de que Él es el Hijo de Dios there is another who gives testimony that he is the Son of God y que Él es el Mesías. and that he is the Messiah. Y el testimonio que da acerca del Señor Jesús es inefablemente verdadero. And the testimony about Jesus is very true. Amén. Esa palabra inefablemente, esa es palabra de domingo. Infallibly true. Y hoy es martes. There you go. Is that a word? Entonces, Infallibly true. we got it. That's a good word. El hecho de que el Padre que envió a Jesús dio testimonio de Él The fact that the Father who sent Jesus gave witness of him es de importancia infinitamente mayor is of major importance que cualquier testimonio de cualquier ser humano. than any human testimony. Mira, los evangelios registran dos ocasiones The Gospels register 2 occasions en las que el Padre dio testimonio verbal where the Father gave a verbal witness del Hijo. of the Son En el bautismo de Jesús during his baptism y en el monte de la transfiguración. and on the Mount of Transfiguration. En esas dos ocasiones, On those 2 santo, occasions, se escuchó una voz del cielo que dijo: a voice from heaven, the heavens were heard. este es mi Hijo amado, This is my beloved Son, en quien me complazo. in whom I am well pleased. Wow.
Por si acaso quieres anotar la cita In bíblica, case you want to jot down those Mateo verses, 3:17 it's Matthew y 3:17, Mateo 17:5. Matthew Y 17:5. tú lo puedes comparar cuando tengas tiempo con Segunda de Pedro 1:17. You can compare it when you have time with 2 Peter Te lo 1:17. voy a decir de nuevo. I'm going to Lo- repeat it. está en Mateo 3:17 It's in Matthew y 3:17 Mateo 17:5. and Matthew Y lo 17:5. puedes comparar And you can compare it con Segunda de Pedro 1:17. with 2 Peter 1:17. Entonces muchas veces el versículo 39 ha sido malentendido. 39. Muchas veces el versículo 39 ha sido malentendido. Many times verse 38 39 ha sido malentendido. has been misunderstood. Ajá, verse 39. Ajá. No es una expresión en el modo imperativo, It's not an expression in the imperative, sino en el modo indicativo. but in the indicative. Ajá. Sería más correcto entonces decir de la siguiente forma. It would be correct then to say the following. En vez de decir Instead of saying, escudriñar las escrituras, study the scriptures, lo que en realidad debiera de decir es: what in reality you should say is, vosotros estudiáis las escrituras. we study the No, scriptures. vosotros. You study the scriptures. Ajá. Vosotros estudiáis las escrituras. Ajá. You study the scriptures. Jesús estaba haciendo una declaración sobre lo que ellos hacían, Jesus was making a declaration about what they did, pero no les estaba rogando que lo hicieran. but he wasn't begging them to do it. No. Él les dijo que ellos escudriñaban las escrituras, He said that they studied the scriptures, creyendo que hallarían la vida eterna, believing that they would find eternal life, pero aún no entendían que las mismas escrituras but they failed to understand that the same scriptures daban testimonio de Jesús. gave witness to Jesus. Amén, aleluya. Entonces, no es que él está diciendo, ustedes tienen que escudriñar las It's escrituras. not that he's saying you have to study the scriptures, No es que ustedes las estudian, but that you study it, pero ustedes no se están dando cuenta de lo que dice allí. but you're not realizing what it says there. Entonces los judíos incrédulos de aquel tiempo, So the unbelieving Jews of that time, que tenían el Antiguo Testamento who had the Old y Testament que tenían la revelación del Dios, del Mesías, and who had the revelation of the God who was Messiah, pero no tenían la palabra de Dios morando en su corazón. but they did not have the word of God abiding in their Mira, hearts. una vez Dios le tuvo que decir a Israel: One time God had to tell Israel, ustedes de labios me honran. you worship me through your lips, You honor me with your lips. Ajá. Pero su corazón but your heart está lejos de mí. is far from me. Entonces, esto es lo que Jesús está diciendo. This is what Jesus is saying. Ustedes estudian la Biblia, You study the Bible, estudian las you escrituras, study the scriptures, pero las escrituras no están en ustedes. but the scriptures are not in you. El verbo de Dios estaba allí The word of God was there, y no lo podían reconocer. and they could not recognize him. No quisieron oír a Jesucristo. They did not want to hear Jesus. La revelación final de Dios para la humanidad estaba allí. The final revelation of God for humanity was there. Y así mostraron completa ignorancia And this is how they showed complete ignorance acerca de Dios. Regarding God. Pues quienes rechazan a Cristo Jesús Because those who reject Jesus Christ no pueden conocer a Dios el Padre. cannot know God the Father. Tú no puedes decir que tú conoces a Dios You cannot say that you know God y echar para un lado a Cristo. and put Jesus to the Hay side. religiones que solamente se enfocan en el Padre There are religions that only focus on the Father, y algunos le llaman hasta Jehová. and some even call him Y Jehovah. Jesucristo es algo chiquitito, así And una Jesus is esquina. something minute. Es otro angelito que fue creado. Is another little angel that Es was un Dios created. chiquito con D chiquita. Is a small God with a small G. Y se están perdiendo la realidad de Emmanuel, And they're missing the reality of Emmanuel, Dios con nosotros. God with us. Ahora, vamos al versículo 40. Let's go to verse 40. Mira, el versículo 40 dice: Verse 40 says, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. but you are not willing to come to me that you may have life. Las escrituras hablan de Jesús, The scriptures speak about Jesus, pero ellos no las comprendieron but they did not understand y them, no querían venir al Señor. and they did not want to come to Jesus. Y la Biblia no se puede entender sin la iluminación del Espíritu Santo, The Bible cannot be understood without the illumination of the Holy ni Spirit, tampoco
si no existe una mente que ha sido transformada. or if there is a mind that has not been transformed. El celo de los judíos por la Biblia, por las Escrituras, The jealousy that the Jews felt for the scriptures era algo digno de que se encomiara. was something worthy to be praised, Ajá. Pero no como querían, o sea, ¿cómo puedo decirlo? Pero no querían venir a Cristo, but they did not want to come to Christ, que es la única fuente de vida. the only source of life. Ese celo no los llevaba a la salvación. That jealousy they had did not lead them to salvation. Ajá. O sea, esa pasión que sentían por las Escrituras That passion they felt for the scriptures no les llevaban a ser salvos, did not lead them to be saved, porque no podían entender el espíritu de la palabra. because they could not understand the spirit of the word. No, Romanos capítulo 10, versículos del 1 al 3 dice, Romans chapter 10 verses 1 through 3. ajá, versículos del 1 al 3, Romanos 10. Dice la Biblia, lo voy a leer completo y luego lo van a traducir al inglés. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Oye, Pablo, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they may be saved. For I bear them witness that they have a zeal for God, but not according to knowledge. For they, being ignorant of God's righteousness, and seeking to establish their own righteousness, have not submitted to the righteousness of God. Pablo dice, ciertamente ellos tenían anhelo de corazón. Paul says they had a desire in their heart. Ciertamente ellos querían servir a Dios, They wanted to serve God, pero ignoraban la justicia de Dios. but they ignored the righteousness of God. Querían establecer su propia They justicia. wanted to establish their own Y righteousness. por eso el Hijo de Dios estaba delante de ellos. And this is why the Son of God was before Y ellos them, no lo podían entender. and they could not understand Wow, gloria a Dios. it. Glory to God. Amén. Entonces, ¿qué dicen los versículos 42 y 43? What do verses 42 and 43 say? 42 y 43. Dice, pero yo os conozco, que no tenéis el amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibierais. But I know you, that you do not have the love of God in you. I have come in my Father's name, and you do not receive me. If another comes in his own name, him you will receive. Qué irónico lo que Jesús está diciendo. How ironic is what Jesus is saying. Escucha lo que Jesús está diciendo. Listen to what he is saying. Si otro llega a venir en su propio nombre, If another one should come in his own name, a lo mejor ustedes estuvieran dispuestos a recibirlo. perhaps you were willing to receive him. Y en todos los siglos han habido falsos profetas And in all en the, Israel. and in all the centuries there have been false prophets in Israel. Algunos historiadores han dicho que posiblemente han habido hasta 66 falsos profetas, Some historians say that there could be at least 66 false prophets, de acuerdo a los historiadores judíos. according to the Jewish historians. Y hay un historiador que es uno de los más conocidos, And there was a very well-known que historian se llamó Josefo. who was named Josephus. Ajá. Y Josefo notó un incremento de falsos mesías And Josephus noted an increase in false messiahs en los años que siguieron la rebelión judía contra Roma, in the years that followed the rebellion, the Jewish the rebellion. Jewish rebellion against Rome. Ajá. Y eso ocurrió entre los años 66 al 70 That, después de Cristo. that occurred in the year 66 to 70 DC. Y la mayoría de nosotros sabemos que en el año 70 The majority of us know that in the year 70, Jerusalén fue destruida Jerusalem was y no destroyed, quedó ni piedra sobre piedra del templo, and there was not rock upon rock over the temple como that was Jesucristo había left, dicho. like Jesus Christ had said. Entonces, había muchos que habían dicho que eran Cristo So many had said that they were the Christ, y muchos que eran profetas, and many who were prophets, pero eran falsos. but they were false. Pero en aquel tiempo But during that time, ellos rechazaron a Cristo. they rejected Jesus. Mira esto, algún día vendrá el anticristo One day the Antichrist will come, y el mundo lo va a recibir. and the world is going to Te receive lo voy him. a decir de nuevo. I'm going to repeat this. Algún día va a aparecer la persona del anticristo. One day the Antichrist will show Y up, la Biblia dice que el mundo
lo va a recibir. And the Bible says that the world is going to receive him. Pero el anticristo vendrá en su propio nombre. But the Antichrist will come in his own name. Mandará que hagan una imagen de sí mismo. He will allow them to make an image of himself. Well, actually order them, ¿eh? Les va a ordenar que hagan una imagen de él. Right? Y ellos la van a aceptar. And they are going to accept it. La Biblia dice en las profecías que lo van a aceptar. The Bible says in the prophecies that they will accept him. Pero es Jesucristo que estaba allí. But Jesus Christ who was there, El Hijo de Dios que estaba the allí. Son of God who was there, Dios hecho carne estaba allí. God made flesh was there, Y ellos no lo podían entender. and they could not understand. Wow. El versículo 44. Verse 44 Versículo 44 dice lo siguiente. says the following. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. How can you believe who receive honor from one another and do not seek the honor that comes from the only God? El Señor Jesús está hablando acerca de los testigos que testifican de que Él es el Hijo de Dios. Jesus Christ is speaking about the witnesses that testify that he is the Son of God. Y Él le dijo a aquellos líderes religiosos, And he told those religious leaders, ustedes en realidad lo que están buscando es el aplauso de los hombres. what you're really seeking is the applause Wow. of man. Espérate. Sa. Un golpe por el hígado para ellos. A hit through the liver for Con them. razón no tenían mucho cariño a Jesús. That's why they did not like Jesus. Ustedes no buscan la gloria que viene de Dios. You do not seek the glory that comes from Eso es lo God. que Jesús le dijo. This is what Jesus is saying. Ustedes buscan su propia gloria. You seek your own glory. Y ahora viene el versículo 45 al 47. Now we're going to read verses 45 through Y yo quiero 47. detenerme un poquito aquí. And I want to stop here for a second. Wow. Dice, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Do not think that I shall accuse you to the Father. Moisés es quien tenéis vuestra esperanza. There is one who accuses you, Moses, in whom you trust. Porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí. For if you believed Moses, you would believe me. Porque de mí escribió él. For he wrote about me. Pero si no creéis a sus escritos, But if you do not believe his writings, ¿cómo creeréis a mis palabras? how will you believe my words? Hermano, aquí hay un tesoro de información. There is a treasure of information here. Es increíble todo lo que hay en este versículo. It's incredible all that is Y contained yo me in voy a these detener un verses. poquito aquí. I'm going to stop here a little bit. Y si tú tienes tu ofrenda y la quieres enviar, este es el momento que lo puedes hacer. And if you have your offering and you want to send Los it, this hermanos is ya the saben time. cómo hacerlo. The brethren already know what to do. Y no solamente por Zelle, sino también por texto. Not only through Zelle, but through text. Así que los que puedan hacerlo, este es el momento. Those who can do it, do it. Y los que van a tomar su ofrenda en su casa, And those who are going to collect their offering in their homes, ahora es el momento. now is the time. Pero yo voy a continuar. But I'm going to continue. Entonces, esto que yo voy a hablar ahora es importantísimo. This that I'm going to speak about now is important. Vamos a hablar acerca del Pentateuco. Let's speak about the Pentateuch. ¿Qué es el Pentateuco? What is the Pentateuch? Ok, el Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia. They are the first 5 books of the Bible. Y son los libros que escribió Moisés. And they're the books that Moses wrote. ¿Se recuerdan que cuando hablamos de los samaritanos, You remember when we spoke about the Samaritans? dijimos que los samaritanos solamente aceptaban los primeros 5 libros de la Biblia? We said that they only accepted the first 5 books of the Y que Bible. solamente aceptaban los escritos de Moisés. And they only accepted the writings of Moses. Pero no los de nadie más. And they rejected all the No los others. salmos, Not the Psalms, no los libros históricos, not the historic no los libros books, or proféticos. the prophetic books. Eso no los aceptamos. They did not accept those. Entonces, los primeros 5 libros se conocen como el Pentateuco. So the first 5 books are known as the Pentateuch. En el Pentateuco In the Pentateuch, se señala al Señor Jesucristo. Jesus Christ is signaled out. Cuando Dios le dice a Israel que edifiquen el tabernáculo de Moisés, When God tells Moses to build the tabernacle a Moses, of Moses, ajá, en ese tabernáculo todas las cosas que estaban allí, in that tabernacle, all the things that were there, todos los artículos que habían en el all tabernáculo, the items that were in the tabernacle, todos tenían un simbolismo de Jesús. they all had a symbolism that led to Jesus. Y aunque no hay una referencia específica And a even, though, Jesús, and even though there's not a direct reference to Jesus, si creemos que Él se está
O sea, que Él está en cada página del Pentateuco. We do believe that he is in every page of the Pentateuch. Ajá. Él dijo en una ocasión, He said on one occasion, Moisés escribió de mí. Moses wrote of me. Lo acabamos de leer. We just finished reading it. Dice, porque de mí escribió Él. It says, because of me he wrote. Entonces, cuando alguien comienza a lanzar un ataque contra el Antiguo Testamento, So when someone begins to launch an attack against the Old escucha lo que Testament, te voy a decir ahora porque te voy a enseñar listen to algo. what I'm saying, because I'm going to teach you Para algo es something. este estudio que estamos acá. This is for a purpose, this study. Vamos a tener cuidado con esa persona. Let us be careful with that person. Cuando la gente van a minimizar el Antiguo Testamento, When people minimize the Old Testament, cuando le quitan importancia o relevancia al Antiguo Testamento, when they take away its relevance or importance, necesitamos tener cuidado. we need to be careful. Claro que tenemos un nuevo pacto. Of course, we have a new covenant. Claro que lo que está en el Nuevo Testamento es lo que le pertenece a la iglesia. Of course, what is in the New Testament is what belongs to the church. Pero muchos neciamente But, empiezan a poner en duda el Antiguo Testamento. but many foolishly put in doubt the Old Testament. Y en verdad no se dan cuenta de lo que están haciendo. And in reality, they don't really know what they're doing. El Antiguo Testamento es la base, The Old Testament is the foundation. es el fundamento It is the base de lo que nosotros creemos en el día de hoy. of what we believe today. Nuestro Señor dijo, Our Lord said, vaya lo que Jesús dijo, listen to what pero Jesus si said, no creéis a los escritos de Moisés, for if you do not believe the writings of Moses, oiga lo que Jesús le está diciendo, listen to what he's saying, yo estoy aquí, I am here, pero ustedes tienen que ver lo que Moisés escribió de mí. but you have to understand what Moses wrote about No me. podemos ignorar el Antiguo Testamento. We cannot ignore the Old Jesús le Testament. dijo, si ustedes no pueden creer lo que Moisés escribió, He is saying, if you cannot believe what Moses wrote, ¿cómo van a creer a mis how palabras? will you believe my words? Entonces, ambos testamentos So both van testaments juntos, go together. forman parte de la misma revelación de Dios. They form part of the same revelation of God. Y la Biblia no es solamente el Nuevo Testamento. And the Bible is not just the New Testament. La Biblia es 66 libros The Bible contains 66 que books comienzan en Génesis that begin in y Genesis terminan en Revelación. and ends in Revelations. Todo el libro es la Biblia. The whole book is the Bible. Todo el libro son las escrituras. The whole book are the scriptures. Ah, ¿puedes decir amén? Can you say En el amen? nombre de In Jesús. the name of Jesus. Atrévete a decir amén. Dare to say Porque esa es la amen. realidad. That is the reality. Entonces, y en esa revelación, And in that revelation, Dios quiere comunicarse con usted God wants to communicate with you, para decirle a usted, mi amigo, to tell you, my friend, que a pesar de su condición de alejamiento that even though you are far away y su condición de rebeldía contra Dios, and your rebellious condition against God, el Señor le ama. the Lord loves you. Se lo voy a decir de nuevo, el Señor le ama The Lord loves you, y quiere salvarle, and He wants to save you. quiere darle la vida eterna. He wants to give you eternal Y Él le life, invita a creer en Él and He invites you to believe in Him como su exclusivo y personal Salvador. as your only and personal Savior. Mira, no hay salvación en nadie más. There is no salvation in anyone Hay else. un cántico que cantamos los pentecostales There is a song the Pentecostals sing que dice de esta forma: that says the ninguna following: religión no religion puede cambiar tu ser. can change your being. La sangre de Jesús The blood of Jesus solo lo puede hacer. is the only one that can do it. Conviértete a Él. Convert to Him. Conviértete a Él. Convert to Him. Conviértete a Él. Convert to Him, Y salvo será. and you will be saved. Nosotros no te predicamos una religión. We do not preach to you a religion. No, la religión no puede salvar a nadie. Religion cannot save La anyone. religión solamente señala el camino. The religion directs you to the way, Shows you, te enseña el camino, shows you the te way. muestra el camino. Se dice, por aquí es que tú tienes que andar. It tells you this is where you have to Pero no te walk, puede salvar. but it cannot save Déjame you. decirte, yo no puedo decir que soy salvo porque soy pentecostal. I cannot say that I am saved because I'm Pentecostal No, ni porque soy cristiano. or because I am a believer.
No, Christian. Ajá, no. Yo soy salvo porque yo acepté a Jesucristo como mi Señor y Salvador personal. I am saved because I accepted Jesus as my Lord and Y Savior. hoy tú puedes hacer lo mismo. And today you can also do the same. Y si ya lo hiciste, And if you already did yo te it, felicito. I congratulate Es más, te you. aplaudo. I applaud you Porque has hecho la decisión más sabia de tu vida. because you've made the most wise decision of your Y life. debes de seguir caminando en el Señor. And you should continue walking in the Lord. Porque esto no es de los que comienzan. This is not for those who begin. Esto es de los que perseveran hasta el fin. It's for those who endure up until the Y yo end. necesito concluir en el día de hoy I'm going to conclude today declarando declaring que sabemos que la incredulidad es la señal de nuestro tiempo final. understanding that unbelief is a sign of the days that we're living. The end times, right? Este es el tiempo final. This is the end time. Y van a haber personas que lo van a creer. And there are going to people that will not believe. Y van a haber personas que están adentro And there are going to be people that are inside que van a negar la fe. who will Negate the faith. negate their faith, Ajá, que van a salirse del evangelio, who will leave the gospel, que van a abandonar a Jesús who will abandon Jesus para ir en sus propios caminos buscando una espiritualidad. to find their own way to looking for spirituality. Hablaba los otros días con una persona. I was speaking with a person ¿Sabe the lo que other me dijo? day. You know what he told me? Me dijo, yo no creo en las religiones. I do not believe in religions. Yo creo en que Dios es real I believe in that God is real. y que yo puedo tener una relación con Él en mi casa. And that I can have a relationship with him in my home. ¿Cierto? True. ¿Es cierto? It's true. Pero la Biblia dice But the Bible que says no debemos de dejar de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre. that we should not fail to congregate as many have as a bad Entonces, habit. tú tienes que tomar el consejo de la palabra de Dios. So you have to take the counsel of the Word of God. Y aunque tú puedes quedarte en tu casa And even though you can stay in your home, y ver 800 servicios religiosos en la televisión, and you can see 800 religious services on TV, tú necesitas la comunión de tus hermanos en la you fe. need the communion of your brothers in the Porque faith. tenemos que orar los unos por los otros, Because we have to pray for one another, animarnos los unos a los otros. encourage each other, Y estamos pronto para llegar una vez más al templo. and we're soon to return to our house of worship. Este domingo, This Sunday, julio 5, July 5th, tenemos dos grandes reuniones. we have two great Ya mismo te lo meetings. voy a seguir diciendo. I'm going to continue saying that in a Entonces, bit. Dios puede destruir esas barreras God can destroy those walls que nosotros hemos levantado that we have raised up y hacer que la luz ilumine y transforme tu vida and allow the light to illuminate and transform your life y la vida de tu familia. and the life of your family. Porque Dios quiere que tú y toda tu familia sea God salva. wants you and all your household to be saved. Y hoy tú has escuchado los testimonios acerca de la persona de Cristo. And today you've heard the testimonies of the person of Jesus Christ. Escuchaste quiénes son los testigos que dicen que Jesucristo es el Hijo de Dios. You heard the witnesses that say that Jesus Christ is the Son of God. Y yo te pregunto, And I ask you, ¿cuál es tu testimonio acerca de Jesús? what is your testimony about Jesus? Hay algunas religiones que dicen que Él es un profeta. Some religions say that he is a prophet. Y una de las religiones más grandes del mundo One of the greatest religions of the world dice que Él es un gran profeta, says that he is a great prophet, pero no es Dios. but he's not God. No, tampoco es igual de grande que el profeta de ellos. And he's not even as big as their prophet. ¿Cuál es tu testimonio acerca de Jesús? What is your witness or testimony about ¿Qué Jesus? vas a hacer con la persona de Cristo Jesús? What will you do with the person of Jesus Christ? Esa es la pregunta. That is the question. Tú tienes que responder, You have to respond porque tú has sido ahora enfrentado con la palabra. because you have been confronted with the word. Ahora tú conoces las escrituras. Now you know the scriptures. Ahora, Juan te ha dicho lo que Jesús dijo de él. John has told you what Jesus said of himself Te dijo también lo que otros dijeron de él. and also what others have said of him, Inclusive lo que el Padre dijo de él. including what the Father said of him, Inclusive el testimonio de las obras que Jesús hizo aquí. including the testimony of the works that Christ did ¿Qué here. harás con Cristo? What will you do with Christ? Hermano que estás aquí escuchándome, Brethren who is listening to que me me, estás viendo, who is seeing me, yo te aconsejo que le des compartir ahora a este estudio. I ask that you share this study now. Si no lo has hecho todavía, If you have not yet comparte done it. porque esta palabra Share it. tiene que retar a otras personas. Because this word has to challenge Hay other people. personas que tienen que escuchar esta There palabra. are people who need to hear this word. ¿Qué vas a hacer con eso? What will you do with Jesus? Yo espero que te abraces del Señor. I hope that you embrace Jesus.
que te agarres del Señor that you hold on to Jesus y no lo sueltes jamás. and you never let him go. Que le sirvas con todas las fuerzas de tu corazón. That you serve him with all the strength Que that le you have. sirvas todos los días de tu vida. That you serve him every day of your life, Porque así serás salvo. because that way you will be saved. Se nos termina el tiempo. Time is ending. Y deseamos invitarte a que si estás en el área de la ciudad de Nueva York We want to invite you, if you're in the city of New York y deseas estar con nosotros en nuestro servicio de regreso a casa, and you wish to join us with our service, Ajá. returning to the house of God, este domingo, el día 5 de julio, this Sunday, July 5th, tú lo puedes hacer. you can do so. Tú puedes viajar y estar con nosotros en la Iglesia Cristiana Misionera. You could travel and be with us at Christian Missionary Church. Ahora, tenemos dos grandes reuniones. We have two great meetings. Si tienes más de 60 años, If you're over 60 years of age, tú puedes llegar a la reunión de la mañana a las 9:30. you can be at the 9:30 a.m. meeting, Que es específicamente para toda persona que tiene 61 años y más. that is specifically for those who are 60 years and above. Esto es una realidad porque no se permitirá a nadie que tenga más de 60 años. We won't allow anyone that is less than 60 years of age. No podemos, por amor a las almas, We cannot for the love of the souls. en el servicio de las 2:30. In the service at 12:30, Por lo tanto, te invitamos al de la mañana. we invite you to the one in the morning. Ahora, si tienes 60 años o menos, If you have less than 60 years of age, entonces tú puedes entrar a la reunión de las then 12:30. you can come to the meeting we're having at 12:30. Te invito a que llegues temprano, I invite you to arrive early porque va a haber un protocolo para entrar. because there's going to be a protocol for Y entering. va a tomar un poquito de tiempo en lo que entramos todos It's going to take a little bit of time until everyone enters y nos ajustamos a los asientos que podemos utilizar. and we adjust to the seats that we can use. Tenemos un protocolo de 13 puntos We have a protocol of 13 points que necesitamos hacerlo para proteger a todos. that we need to do it to protect everyone. Entonces, recuerda, para concluir, So remember, to conclude, que necesitas tener una mascarilla you need to have a mask para poder entrar to be able to enter, y debes llegar temprano. and you should arrive early. Mi gozo sería tenerte con nosotros. My joy would be to have you with us. Mi gozo sería My joy would poder be verte en la casa de Dios. to be able to see you in God's Si house. pudiera, If I could, te daría un abrazo, I would hug you, pero no voy a poder but I will not be able to por distanciamiento social. because we have to socially distance. Pero nos vamos a gozar muchísimo en tenerte en la casa de Dios. But we're going to feel great joy to have you in the house of Bueno, God. el tiempo se me termina. For the time is Todavía me running quedan out. unos minutos, pero no los voy a aprovechar. Voy a decir hasta la próxima ocasión. Until next time, Será el domingo que viene it will be Sunday a las 12:30 at 12:30 que estaremos también transmitiendo en vivo that we will be transmitting live el primer servicio the first service desde la casa de Dios. from the house of God. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. God bless you and God keep you. Chao.